Gloria a Dios. Vean, esta palabra tiene un primer título que es algunas cosas buenas y otras malas que hicieron grandes personajes de la Biblia. Porque la Biblia dice que no hay justo ni uno solo. Entonces hay grandes personajes, vidas excelentes en la palabra del Señor, pero que se deja ver en ellos la imperfección. Por ejemplo, hablemos de Abraham. Yo quiero que pongan toda la atención en la palabra de Dios. La vida de Abraham. ¿Qué podemos decir que Abraham haya hecho algo bueno? Bueno, podemos decir que Abraham dejó su tierra y su familia por seguir a Dios. Eso es algo de altura delante de Dios. La Biblia dice que el que no deja la familia no es digno de Dios. Yo le pregunto a usted, si usted tuviese que escoger entre la familia y Dios, si usted tuviese que escoger entre seguir al Señor en una misión y sus seres queridos, yo quiero decirle que cuando uno fallece, no va a estar ahí ningún familiar al otro lado de la muerte. El que va a estar es Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que Abraham dejó la familia, dejó a todos los familiares. El Señor le dijo, nada más llévese a su esposa, porque Dios nunca va a poner un plan donde el hogar se divida, sino que Dios quiere unidad en los hogares. Entonces le dijo, llévate a Sara y el resto de la familia déjala aquí. Eso es un reto muy grande que nos pone este hombre Abraham. Bueno, y como si fuera poco, y usted conoce la historia, un día Dios le dio un hijo de una forma milagrosa, porque ellos eran estériles, ya eran viejos, de edad avanzada y no podían tener hijos, y ellos eran lo que más anhelaban en este mundo, tener una descendencia, mínimo un hijo, mínimo. Y Dios se lo dio, Isaac. Pero un día Dios le dijo, y probó a Abraham y le dijo, bueno, tú dejaste la familia, tú dejaste, en palabras mías estoy hablando, tú dejaste tu parentela, pero ahora que es tu hijo, tú lo dejarás. Necesito que me lo sacrifiques. ¿Cómo se sentía Abraham después de haber anhelado a este hijo por décadas? Y ahora Dios le dice que lo mate, que lo sacrifique en ofrenda a Dios. ¿Saben qué hizo Abraham? Abraham ni pestañó, porque cuando se ama a Dios sobre todas las cosas de esta vida pasan a segundo plano. Y Abraham fue y sacrificó a Isaac. Dios no permitió que llegase hasta la consumación del sacrificio, pero ya era un hecho que Abraham lo iba a hacer, porque usted conoce la historia, la narración, que hasta tuvo que amarrar a su hijo para sacrificarlo. Qué demostración, qué derroche de demostración de amor de este hombre hacia Dios. Qué cosas más buenas estamos diciendo de este hombre. Ahora, hermanos, yo le digo, imagínense lo que un hombre de estos tiene como recompensa. Imagínense lo que Sara tiene recompensa, porque cuando vemos a Abraham tenemos que ver a Sara. Sara dejó su familia también, y Sara se dio el hijo. No fue que Abraham se fue a escondidas, se dio a su hijo. Ella desde el comienzo es una sierva de Dios. Imagínense la recompensa que va a tener por lo que hizo. Ahora yo le pregunto, ¿qué recompensa va a tener usted? ¿Qué sacrificio está haciendo usted por Dios? Es que mira lo que me cuesta levantarme para ir a la iglesia, de muy baja altura.
de mismas alturas. Hay que anhelar las cosas de Dios. Estos hombres son ejemplo para nosotros de dejar cosas. Es que es lo que yo más amo. ¿Saben qué? Dios a veces te va a pedir lo que usted más ama. Y tendrá usted que sacrificarlo delante del Señor. Nadie se escapa de ese reto de parte de Dios. Nadie se escapa. Hay encrucijadas donde usted tiene que escoger a Dios o las cosas de esta tierra. Tendrá que escoger entre Dios o cualquier cosa que signifique mucho para usted. Bueno, Abraham tiene esas grandes cosas reservadas en su historia. Déjeme ver, no quiero durar mucho porque resulta que los videos no se me están grabando en totalidad, entonces tengo que acelerar un poco. Pero digamos algunas cosas malillas que Abraham hizo. Bueno, Abraham un día mintió, y eso es malo. Mentir es malo. Un día le dijeron, esa es tu esposa, y él dijo, no, es mi hermana. Claro, era media hermana, porque en aquel momento era hija del mismo padre de otra mujer. Entonces Sara era media hermana, pero eso era una mentira a medias. Pero él tenía que decir, es mi esposa, y él mintió. El padre de la fe, el asombroso padre de la fe mintió. Y un día también cometió otro error, que tuvo relaciones sexuales y embarazó a una mujer que no es su esposa. Y eso se llama adulterio. Por eso Dios se le desaparece por 14 años, y a los 14 años lo primero que le dice Dios a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces este gran hombre tiene, por decirlo de alguna forma, lunares en su historia, porque no hay justo ni uno solo. Ahora vean el caso de Abraham, de Moisés, otro gran personaje de la palabra del Señor. Cosas buenas que hizo Moisés. Bueno, obedeció a Dios y fue a enfrentarse con Faraón y derrotó a Faraón y partió el Mar Rojo. Eso es algo maravilloso. Es un profeta que el Señor dijo, es un profeta que no va a tener parangón en la historia. Nunca se va a levantar otro profeta como este. Es único en la historia, que parte mares y que derrama fuego del cielo, plagas, granizos, etc. Es incomparable el ministerio de Moisés. Es que todavía me quedé impactado con Abraham. Dejemos a Abraham ahí quedito. Bueno, ¿qué más hizo Moisés? Bueno, Moisés dirigió al pueblo en el desierto, lo pasó por el Mar Rojo. Moisés participó en la construcción de las segundas 2 tablas de la ley, y esas eran las que estaban en el arca. El santuario de Dios fue bajo su dirección. Qué grandes cosas hizo este hombre. Imagínense la recompensa que tiene Moisés en el cielo. Porque cuando lleguemos al cielo van a haber recompensas y todos tendremos el estatus de ser hijos de Dios, el mismo estatus. Lo que pasa es que en cuanto a recompensas sí va a haber mucha diferencia entre unos y otros, porque Dios es justo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Usted mínimo háblele a la gente de Dios, mínimo. Y si usted termina sirviendo en la iglesia, más. Y si termina yendo de misionero, más. Y si termina dedicándole su vida al Señor, en buena hora. Y que seamos como el apóstol Pablo, que dijo, he derramado mi vida en libación para Dios. Eso significa, he puesto mi vida en el altar del sacrificio. Y fue incienso grato delante del Señor la vida de este hombre. Pero Moisés, además de hacer todas estas cosas buenas, que hasta salmos escribió, hay salmos de Moisés en el Salterio, en el libro de los Salmos, hay salmos de Moisés. Hizo demasiadas cosas buenas, pero también tiene sus lunares en su vida. Uno de los lunares es que él asesinó, un día mató a un viejo, un egipcio.
Y eso él no tenía que hacerlo. Por algo huyó de la justicia, porque eso no iba conforme a la justicia. Usted sabe que dice la palabra del Señor: en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Siempre que uno está airado, no está bajo la dirección del Señor. Por eso que Dios nos ayude a controlarnos. Bueno, Moisés, con mucho celo por sus hermanos, porque estaban siendo maltratados, toma a un egipcio y lo matan y lo entierran bajo la arena. Y por eso cuando él tiene el encuentro con el Señor allá en la zarza, el Señor le dice: meta su mano derecha ahí debajo de la túnica y ahora sáquela. Y está blanca de lepra. ¿Y por qué? Por aquello que él había hecho con el egipcio. Y el Señor le dijo: ahora métala otra vez, sáquela y está sana. Yo te he perdonado de eso que tú hiciste. Yo he pagado el precio por eso. Bueno, hizo eso Moisés, asesinó. Pero no solamente hizo eso, entre otras cosas malas que hizo, cometió un error que fue el error que lo llevó a no tener acceso a la tierra prometida. Y fue que Dios le había dicho: toca la roca con la vara para que brote agua y sacie la sed de todo el pueblo. Y bajo esa presión que no supo dominar en ese momento Moisés, golpeó fuertemente y varias veces la roca que era Cristo. Golpeó a Cristo. Aleluya. ¿Y saben qué pasó? No pudo entrar a la tierra prometida. Son cosas malas, no hay justo ni uno solo. Lo que pasa es que en los evangelios, Mateo 17, Moisés aparece dentro de la tierra prometida. ¿Saben por qué? Porque aunque él había golpeado a Cristo, así como lo hicimos usted y yo, Cristo nos va a llevar al cielo, a la tierra prometida. En Cristo Moisés pudo entrar a esa tierra prometida. ¿Por qué? Porque Cristo es la justicia de todo hombre. Bueno, estas dos cosas malas hizo Moisés. Ahora digamos algunas cosas buenas de David, el rey David, que cuando no era rey, este hombre era un trabajador, un músico, y un día Israel tenía un gran enemigo, que es Goliat. Y este jovencillo que dicen por ahí que tenía unos 16 años, dijo: ¿pero qué está pasando aquí? Se metió entre el ejército porque los hermanos de él trabajaban en el ejército. Y él dijo: ¿qué está pasando aquí? Es que ese paladín nos está retando y nosotros tenemos miedo porque es muy grande. Porque Goliat decía: hagamos fácil esto, simplemente écheme uno de ustedes para que no peleen las dos naciones y el que gane, ese es el ganador de la batalla. Y eso llegó a oídos de David, y David destruyó al enemigo de Israel y luego al ejército enemigo de Israel, porque no cumplieron la promesa de que el que perdía se volvía siervo de la otra nación. El diablo siempre es mentiroso, promete cosas que al final no da. Bueno, Goliat murió por mano de David. Con la misma espada de Goliat fue que murió este hombre, porque estaba profetizado. O sea, la piedra no fue la que mató, liquidó a Goliat. Lo hirió, lo atontó, lo dejó inconsciente. Entonces David corrió, tomó la espada del mismo gigante y lo mató, porque él ya lo había profetizado: con espada te voy a matar. Y David no llevaba espada, pero era algo profético, que eso ya es muy volado, eso tiene una gran enseñanza. Sí había tomado 5 piedritas bien escogidas, y la gente podía decir: pero con solo una, ¿qué es que tienes dudas por si no pegas una? Y ya después se descubrió es que David sabía que eran 5 gigantes, y a los 5 me los echo, y no necesito una bala más, porque Jehová de los ejércitos está conmigo. Gloria a Dios, maravilloso eso. ¿Y saben cuáles eran los trofeos de él? Guardaba los trofeos. Esa espada él la guardó.
Hasta llegó con la cabeza imaginen la cabezota, ¿verdad? De Goliat. Y se la dio a Saúl. Aquí está, ahora denme a su hija, vengo por mi recompensa. Bueno, esas maravillas hizo. Otras maravillas que hizo, cosas buenas David, ni para qué mencionar la escritura de tantos salmos, decenas de salmos de David que ahora son cantos espirituales para la iglesia, perduran por la eternidad en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nunca va a dejar de ser. Usted sabía, hermanos, que esto no es solamente para la tierra. El evangelio es eterno, la palabra de Dios permanece en los cielos para siempre. Allá en la eternidad vamos a leer la Biblia y los salmos también y recordar todo lo que vivimos de este lado. Aleluya, gloria al Señor. ¿Cuántos se alegran de eso? Bueno, David escribió muchos salmos que perduran por la eternidad, pero también él participó en recoger con dinero de él, con su tesoro, todos los materiales, absolutamente todos los materiales que se iban a necesitar en la construcción del primer templo, porque acuérdense que Dios vivía en el tabernáculo que hizo Moisés con la ayuda de todo el pueblo, pero el rey David un día dijo esto, él reflexionó y dijo: ¿cómo va a ser posible que yo viva en este palacio precioso y mi Dios viva en esa casucha? Viva en ese tabernáculo que ya estaba deteriorado, tenían cientos de años. Y entonces, en lo que él está pensando eso, viene una palabra de Dios y le dice: tú me quieres construir una casa, pero más bien yo soy el que te voy a construir una casa a ti. Y la casa era el reino, era la casa real, no era una casa física, sino era una promesa mesiánica donde en el trono de David nunca iba a faltar rey por la eternidad. Por eso a Jesús le decían: Jesús, hijo de David, o sea, hijo del rey. Tú eres el cumplimiento de eso, y eso es glorioso. Pero Dios no lo dejó al final construir, porque le dijo: tú has derramado mucha sangre, eso mejor lo va a hacer Salomón, que es un hombre de paz, pero vamos a usar todos los materiales que usted usó, que usted ha comprado, que usted tiene ahí guardados. Y eso fue algo muy bueno de parte de David. Ahora, ¿podemos decir cosas malas de David? Claro que sí. ¿Se acuerdan cuando los reyes tenían que salir a la guerra y él no fue a la guerra? Y eso lo llevó a caer en adulterio. Y eso es un lunar en la vida de David. Cayó en adulterio con una mujer casada. Pero no solamente eso, después se agravó el asunto, porque David termina siendo el autor intelectual del asesinato de Urías, el esposo de Betsabé. Entonces tiene un asesinato y un adulterio, como si fuera poco. Entonces vean estos tres hombres de Dios, las cosas que tienen en su expediente, que por supuesto ya ahora en Cristo fueron librados de todas esas cosas negativas, pero no deja la Biblia eso oscura, sino que está ahí plasmado lo que estos grandes hombres de Dios, por más entregados a Dios que eran, cometieron errores. Por eso usted, cuando comete un error, no se eche a morir, llore, pida perdón y todo, pero después siga adelante. Ahora, no tome esto como dicen, por las hojas, porque todo esto tiene consecuencias negativas. Y alguien puede decir: falló David, no voy a fallar yo. Esas son excusas que a Dios no le agradan. A Dios le agrada ver a sus hijos luchando, y si en algún momento falló, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual nos libra y nos limpia de toda maldad. Gloria al Señor. Bueno, esos son tres personajes del Antiguo Testamento. Pero hablemos de algún personaje del Nuevo Testamento. ¿Y qué personaje se me ocurre? María. Oh, María, la madre del Señor, porque hay otras Marías, ¿verdad? Hay otras Marías. Hay hasta otra María que no es mencionada en la Biblia, Mariagne,
que era la esposa de Herodes, una namatea, pero esa no está. Pero la María de la cual estamos hablando, ¿qué significa María para la humanidad? ¿Qué hizo María por la humanidad? Bueno, María dice que fue favorecida. ¿Usted sabe qué significa favorecida? Que habían otras candidatas, pero María fue la favorecida y no cualquiera calificaba para la misión que el Señor le tenía a esta mujer, cuya misión iba a ser la misión más importante que un ser humano haya hecho para Dios. Imagínense el papel que jugó María. Yo reflexionando en esto, de que ella, bueno, primero, para ser candidata tuvo que haberse guardado. Acordémonos que ella tenía su novio, que era José. Y como joven los dos, la naturaleza los pudo haber tentado mucho, pero esta mujer se guardó. Y eso delante de Dios vale mucho. Hoy en día, donde la virginidad no vale nada y da lo mismo, y usted ve cómo el esquema satánico del mundo promueve que eso sea casi normal en la juventud, y les mete eso, y un joven que no haya tenido sexo y los demás se dan cuenta, es motivo de burla. Ay, pero sos tonto, sos tonta porque no has hecho esto. Bueno, en el tiempo de María tal vez no había esta presión social tan grande, pero sí la presión de la naturaleza, y ella se había guardado para José y para Dios. Y eso, como les digo, delante de Dios vale, porque tenía que ser una virgen, porque así estaba profetizado. Y ¿saben qué? Yo reflexionando en esto, yo siento que estamos en deuda con María. Estamos en deuda en cuanto a agradecimiento. Así como podríamos estar en deuda con David al leer los salmos y decir: gracias Dios por usar esta persona, porque ahora esto me está sirviendo a mí. Ahora hago un paréntesis aquí. A veces hay un debate donde uno dice: toda la gloria es de Dios, pero la participación humana entonces no vale nada. Claro que sí tiene sus créditos, y por lo tanto es por eso que tiene recompensa. Entonces, cuando uno agradece a Dios por María, también tendría que agradecer a la persona de María por lo que hizo, a Moisés por lo que hizo, a Abraham, y etcétera, así con todos los hombres de Dios, y así con hermanos de la iglesia, que uno dice: Dios nos ha bendecido, pero usa los diáconos también aquí, usa los maestros. Señor, gracias porque mi hijo aprendió esto, gracias a personas que le están enseñando en la escuelita, en las enseñanzas. El pastor también tiene sus créditos, yo no estoy pidiendo ningún crédito, pero para elaborar un mensaje de estos, no fue en 5 minutos que se elabora un mensaje de estos, sino que tiene que haber meditación y oración y estudio y sometimiento al Señor para que el Señor le dé uno un mensaje de estos. Bueno, entonces estamos en deuda con María. ¿Por qué? Porque María se guardó y trajo la bendición. Y cuando digo trajo, no es que ella es la protagonista, sino que es el medio por el cual Dios introdujo a su Hijo al mundo. Y eso es maravilloso. Y además dice que ella nos deja el ejemplo de que guardaba todo en su corazón, las cosas que se decían. Y podemos decir muchas cosas buenas de María, pero también ella tiene, como dicen, cola que le maje. ¿Por qué? Porque no hay justo ni uno solo. Ni aún María, que es como decir la nata, la mejor representante del ser humano, todavía mejor que Sara, todavía mejor que Eva, María. Y por eso dice la Biblia: me llamarán bienaventurada todas las naciones. Bienaventurada porque tuvo la misión más importante. Y ella dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Le dijo al ángel Gabriel. El asunto es que ella claudica en un momento. A ella se le mueve el piso un momento. ¿Cuándo? No fue en la muerte, porque en la muerte Jesús estuvo acompañado de ella. No fue
en el libro de los Hechos, ella estaba ahí esperando la unción del Espíritu Santo. Fue un momento donde la familia pensaba que Jesús estaba fuera de sí, incluyendo María. En otras palabras, María en un momento pensó que su hijo era un loco. Así de sencillo. Aunque los católicos quieren defender a capa y espada como si María fuese perfecta, y no es así. Es un ser humano que necesitó salvación. Por eso ella dijo: engrandece mi alma al Señor, mi Salvador, porque estaba perdida. Perdida. María sin Cristo está perdida. Es más, se lo voy a decir todavía más. María pudo haber concebido y dar a luz a ese niño, pero si después se apartaba porque nunca había recibido a Cristo en su corazón, porque una cosa es recibir a Cristo en el vientre y otra en el corazón, ella no se hubiese salvado. Pero ella fue una fiel creyente del Señor. Pero en un momento patinó. Y patinó feo. Porque pensaba que su hijo estaba fuera de sí. Y eso yo lo puedo comprobar bíblicamente. Nada más que porque para que sea más fluido el mensaje simplemente voy diciendo, pero usted puede corroborar o preguntarme después dónde dice que María pensaba que Jesús estaba fuera de sí. Yo se lo aclaro con 12 evangelios. Gloria al Señor. Claro, no se pueden decir muchas cosas malas de María. Yo encontré solo eso, hermanos. Solo eso. De David hubiera seguido ahí toda la mañana. De Moisés también. Y de Abraham. Pero de María no tanto. Ahora vayamos a un último personaje de la palabra de Dios. Pablo. Oh, Pablo. Pablo es Pablo, hermanos. Qué bárbaro Pablo. Se lo voy a decir equivocadamente, pero da esa impresión. Pablo es casi perfecto. Pablo es casi perfecto. Vean, Pablo, y gracias a Pablo, en última instancia, gracias a Dios. Pero como dije, sin desmeritar lo que los seres humanos han hecho para Dios. El apóstol Pablo un día dijo esto, hermanos, y qué reto. Esos son retos como los que le he dicho de Abraham, de Moisés, de María, de David. Pablo un día dijo esto, hermanos, qué bárbaro. Él dijo: todo lo he llenado de Cristo. Porque había andado por los 3 continentes, ahí alrededor de su nación. Llenar 3 continentes con la no tecnología que él tenía, qué esfuerzo. Por eso eran viajes por aquí y por allá. El hombre no perdía el tiempo. Decía: todo lo he llenado de Cristo. Dice: y voy a lugares donde Cristo no ha sido predicado. Porque era un apóstol. Porque es muy fácil ir a predicar o ir a ganarse un cristiano para que se vaya a poner a otra iglesia. Pero no, Pablo fundaba iglesias de donde no había nada. Eso es grandioso. Ahora, también nos deja otras cosas. Pablo nos dejó las epístolas. Escuche esto: más de la mitad del Nuevo Testamento es de la pluma y de los labios del apóstol Pablo. A veces dictaba, a veces le ayudaba. ¿Y saben por qué le ayudaban? Porque Pablo pasó momentos de ceguera y no podía escribir. Y aún así seguía con la palabra, diciendo: digan esto y esto. Por ejemplo, el tratado teológico que se llama Romanos, Pablo a ciegas lo dictó. No podía escribir, tuvo que ayudarle Tercio a escribir la epístola. Toda la epístola fue escrita por Tercio. ¿Por qué? Porque él no podía. Y después dice: mi propia mano, con grandes letras, pongo esto. Y solo eso puso en una de sus cartas. Entonces vean las maravillas. Ahora, volvamos a las recompensas. ¿Qué recompensa tendrá el apóstol Pablo, hermanos, en el cielo? Ahora sí, yo digo así: si mi recompensa es del tamaño de un contenedor, por decirlo en una dimensión, en el cielo, yo creo que la de estos hombres es todo un predio enorme, con buques cargueros y todo.
Es enorme lo que hicieron. Se siente uno, hermanos, sinceramente tan pequeño delante de estos grandes personajes, de María, de David y estos que he mencionado, entre otros, porque si traemos a Isaías, si traemos al profeta Isaías, que fue aserrado por la palabra de Dios, no así, sino así, santo Dios, ¿qué recompensas tendrán estas personas en el cielo? Luche usted por recompensa, haga todo lo que usted pueda, lo que usted haga por su familia, porque alguien dice, es que yo no trabajo en iglesia. Ojalá trabaje en la iglesia y involúcrese, pero lo que usted haga en su familia, lo que usted haga en su trabajo, lo que usted haga por el vecino, lo que usted haga por su prójimo que no tiene que ver con el cristianismo, cuente en la recompensa, porque estamos en un templo que se llama mundo. El templo no es este. Todo lo que usted haga lo está haciendo dentro del templo, y todo lo que se haga dentro del templo tiene recompensa. El templo es el mundo. Haga cosas buenas para Dios y sobre todo que tengan que ver con la eternidad, porque sí es muy bonito llegar y regalar un comestible a un prójimo ahí, pero si eso no va acompañado de palabra, simplemente les sació el hambre. Hay que saciar el hambre, pero también el hambre en la eternidad. Bueno, Pablo hizo muchas cosas, hermanos, que hoy leemos las instrucciones, porque Pablo es un escritor de lo más completo que hay en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, Pablo, se lo voy a decir así, Pablo se mete hasta en las situaciones íntimas de un matrimonio, hasta el mundo espiritual con los demonios, abarca todo. Habla de los patrones, la relación del patrón con el empleado con el patrón, habla de pagar impuestos, abarca todos los temas habidos y por haber, el apóstol Pablo. Pero él también tiene sus lunares, porque de todas estas personas podemos decir cosas buenas y también tienen cosas malas. Un lunar del apóstol Pablo, ¿saben qué? Era perseguidor de la iglesia y muy violento. Pablo, con los derechos humanos de hoy, lo hubieran frenado inmediatamente, porque arrastraba el cristianismo. Y por eso el Señor le dice, Pablo, Saulo, Saulo, le dice Saulo, enaltecido significa, enaltecido, ¿por qué me persigues? Y como para que el apóstol Pablo dijera, yo a usted nunca lo he perseguido, pero el Señor le hubiera respondido, el que persigue a uno de mis hijos me está persiguiendo a mí. Lo que es con ellos es conmigo. El que daña a un hijo mío me está dañando a mí, y el que bendice a un hijo mío me está bendiciendo a mí. Dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. O sea, lo que le está diciendo es, Pablo, te estás golpeando solo. Y el Señor vino y lo golpeó y lo tiró al suelo y lo dejó ciego. Por eso dicen que la ceguera que yo he mencionado, por ejemplo ahora en el desarrollo, es producto de ese primer encuentro que quedó marcado para toda la vida. El Señor que sana ciegos le afectó la vista a este profeta, a este apóstol. Bueno, es profeta también. Gloria al Señor. Y quedó marcado. Quedó marcado. Y él oraba y Dios permitía que un demonio viniera y le abofeteara en la cara, que muchos descifran que puede ser la ceguera que él tenía. Por eso es que Pablo dice, ustedes han sido mis ojos, le dijo a la iglesia, ustedes han sido mis ojos. ¿Por qué menciona eso? Por ese problema que él tenía. Bueno, y Pablo fue perseguidor de la iglesia, y también, aunque eso no está tan claro en la Biblia, hay un momento donde Pablo le desobedece al Espíritu Santo, aunque no está muy claro. Por ejemplo, era advertido que no subiese a Jerusalén, y el Señor le mandaba a través de profetas, el dueño de este cinto será atado en Jerusalén, y Dios le estaba advirtiendo de que no fuera a Jerusalén, y el hombre fue a Jerusalén y le fue feo. Entonces esa desobediencia es contada como algo negativo, como un pecado de parte del apóstol Pablo hacia Dios. Gloria al Señor. Porque el título se llama Cosas buenas que han hecho los hombres de Dios y cosas malas. Ese era el primer título que yo le puse, pero creo que voy a tener que cambiarlo, hermanos.
Creo que va a tener que cambiar ese título. Porque resulta que voy a revisar otro personaje. Voy a revisar otro personaje delante de ustedes para encontrarle las cosas buenas y las cosas malas. Resulta que ese personaje se llama Jesucristo. Digamos alguna cosa buena de Jesucristo. ¿Saben qué? Salvó la humanidad. Ese no fue el que descubrió la bomba atómica, no, salvó la humanidad. Casi nada, ¿verdad, hermanos? Jesucristo es el Salvador único de todo el mundo. Su sangre preciosa, santa, salvó la humanidad. Casi nada podemos decir de él, ¿verdad? Maravilloso Jesús. Digamos alguna otra cosa buena de Jesús. Resulta que Jesús daba de comer a la gente. ¿Verdad que Jesús daba de comer a la gente? Jesús alimentaba a la gente, claro. La Biblia registra varios casos, no son uno ni dos. Hay más casos de alimentación de parte de Jesús. Les recuerdo un tercero. ¿Se acuerdan? Hijitos, después de la resurrección, no han podido pescar nada, echen la red a la derecha. El Señor como recordándoles el pasado, donde habían pescado milagrosamente, y dice que la echaron y ya no cabían, y recolectaron 153 peces, y ese número es exacto. Si hubiese dicho 150, se tendría que leer como un aproximado. Pero cuando dice 153 es porque, y los contaron uno por uno, porque fue una bendición esa mañana. Ellos no tenían que comer, y el Señor no solamente les dio esa pesca milagrosa, sino que ya tenía una parrillada con pescado ahí, esperándolos, porque el Señor no necesita la red, ni la barca, ni a Pedro, para poder tenerles pescado a los otros. Ahora, ¿cómo lo hizo el Señor? Después usted le pregunta: Señor, ¿cómo hizo usted para alistar aquella parrillada? ¿Qué fue? ¿Llamó a Uber Eats? ¿Qué hizo, Señor? Y el Señor le va a decir: no, yo hice esto y esto y esto. Nos esperan muchas cosas maravillosas que en la Biblia todavía no están. Podemos decir algo más bueno de Jesús: sanó enfermos, libertó a los cautivos. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo, por cuanto me he enviado a predicar, a abrir la puerta de los cautivos, de los presos, a predicar el año agradable del Señor. Es un predicador. Y podríamos decir muchísimas cosas, porque la Biblia dice que no cabría en el mundo, usando una hipérbole, no cabría en el mundo todas las cosas que Jesús hizo, pero que estas que están en los 4 evangelios se han escrito para que creamos que Jesús es el Cristo y creyendo en Él tengamos vida eterna, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual los hombres puedan ser salvos. Ahora, encontrémosle algo malo al Señor. Digamos algunas cosas malas, por lo menos 2 cosas malas del Señor. Ayúdenme. Es que yo no las he encontrado. Ayúdenme, hermano, a buscar cosas malas de Jesús. ¿Saben qué dijo Jesús? Le dijo al pueblo donde Él se crió: ¿quién me redarguye de pecado? Y nadie pudo levantar la mano para señalarlo, porque objetivamente, no desde el punto de vista cristiano, sino desde el punto de vista de cualquier ser humano, nadie ha podido, escuche esto, nadie ha podido demostrar un error en lo que Jesús hizo o dijo hasta el día de hoy. Y ya les hemos dado 2000 años a los ateos, a los incrédulos, a los comunistas del ala negativa. Nadie ha podido demostrar un lunar en Jesús. Santo Dios, se vertió el agua. Ayúdame, hermano, a buscarle un error a Jesús.
Vean, hermanos, si uno diría algo incorrecto, Jesús no dijo nada incorrecto, ni cerca a lo incorrecto. Tampoco hizo nada incorrecto. Santo Dios, ¿delante de quién estamos, hermanos? Si es que los hombres y mujeres que yo mencioné ahora, María y los otros hombres, son la nata, hermanos, de la humanidad, no de la Biblia, de la humanidad. Y tuvieron sus errores. Pero ahora venimos a este hijo del carpintero y no encontramos absolutamente nada. No hay sombra de variación en él. Vean, si uno quisiera encontrar lo encontrable, por ejemplo, uno dice, bueno, un día Jesús dijo algo raro. ¿Sí? Un día, ¿saben qué dijo Jesús? Díganle a esa zorra, refiriéndose a Herodes, díganle a esa zorra que yo trabajo hoy y mañana y el día después. Ay, el Señor dijo una mala palabra, no. Eso tenía su significado en esa cultura. Por supuesto no le está diciendo nada positivo, porque a Herodes también le decían el zorro, por ágil que era. Pero Jesús estaba usando el contexto negativo de ese concepto de zorro. ¿Se acuerdan cuando decían, hasta una zorra puede botar ese muro? Le decía a Nehemías. Lo que le está diciendo es del lado de la destrucción, del lado negativo, que este hombre, y le dijo las verdades. Y el Señor no le tuvo miedo a decir, díganle a esa zorra. ¿Saben por qué? Porque él sabía que nadie podía nada contra él, a no ser que el filtro de Dios lo permitiese, del Padre. Jesús no le tenía miedo a nada, porque Jesús es el rey de Herodes. Jesús es el rey de Herodes y de César en Roma. El rey de los judíos. ¿Se acuerdan que Pilato puso? Y después los judíos decían, no, quiten ese título. Y si usted une los 4 evangelios, dice, este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Y le dijeron, quítelo. No, lo que está escrito, está escrito. Eso lo dijo Pilato. Santo Dios. Dios lo tenga en la gloria, Pilato. Imagínense qué chiva sería encontrártelo arriba. Pero de Jesús, hermanos, no encontramos nada. Y eso sí es extraño. Eso quiere decir que no es uno de nosotros. Se parece, pero no es uno de nosotros. Él es el Hijo del Dios viviente. Él es único. Dice la Biblia, voy terminando, porque creo que ya se detuvo. Vamos a ver, no sé, casi no pude ver. Le voy a decir esto. Dice la Biblia acerca de Jesús, hablando de lo único que es Él, que Él es como el manzano, el árbol de manzana entre los árboles silvestres. Los árboles silvestres son ese montón de arbolitos que usted ve verdes y nunca les dé frutos. Pero si ubica un árbol de manzana se distingue. Él es el árbol de manzana. Él es el deseado de todas las naciones. Y dice la Biblia que Él es el más hermoso de los hijos de los hombres y que de sus labios destilan miel. Jesús es total perfección. Por eso el título correcto de este mensaje sería el incomparable brillo, santidad y perfección de Jesús. Dios los bendiga, hermanos.